Bienvenidos a un nuevo directo. La comunidad Terrian, esta nueva generación que ha nacido después del 2020, después de la COVID-19, después de la pandemia y después de las inyectables. Bienvenidos a este directo. La comunidad Terrian, el fenómeno Terrian, es la alteración genética de un nivel elevado. Y dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, dice la palabra Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, dice la palabra, en Él subsisten. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el enemigo, Lucifer, está distorsionando la mente de la juventud y ellos ya no se creen seres humanos, ya no se creen hechos a imagen de Dios. Ahora ellos, el actuar es un actuar de instinto animal. En pocas palabras, rechazan que ellos son imagen de Dios para convertirse en imagen animal. Han perdido identidad, han perdido, amados hermanos, la dignidad y han perdido la moral. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso donde dice la palabra en Romanos capítulo 1, quiero llevarte a este pasaje bíblico, dice el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Acuérdate que somos hechos a imagen de Dios, pues estas personas llamadas Terrian han cambiado ya su imagen. Ellos no dicen ser hijos de Dios, ellos dicen ser animales irracionales. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y te quiero revelar algo. El primer ser humano convertido a Terrian, o a bestia fue Nabucodonosor. Pero el primer ser en convertido a bestia fue Lucifer. Dice la palabra en Génesis capítulo, quiero llevarte a estos pasajes bíblicos para que entiendas la gravedad de este asunto. Génesis capítulo 3 dice, verso 14, y dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Por eso esta gente no es humana, se creen ya animales. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Refiriéndose a la alimentación de la serpiente que somos los seres humanos. Lo que come el enemigo son seres humanos. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es literal. Y también dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el reino de las tinieblas patrocinado y comandado por Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y dice la palabra que la serpiente que caminaba, que hablaba, Dios la maldijo. Y esa serpiente vino a ser el primer terriano, o sea, el primer ser en convertirse en bestia. Por eso Lucifer, que el Señor lo reprenda, es representado por la serpiente antigua. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 12, dice verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente que te habla la Biblia no era una culebra literal, no, era un ser que hablaba, que caminaba, y cuando Lucifer hizo caer la humanidad,
degradó a una identidad más terrible. Pasó de ser un portador de luz a un ángel caído. Y de un ángel caído cayó mucho más abajo a bestia. El primer ser en convertir Dios a bestia fue Lucifer. Le quitó la autoridad de un querubín. Oh querubín grande y protector, dice en Ezequiel. Bueno, este querubín portaba la luz en la eternidad y Dios lo degradó a tal grado que él se llamaba el ángel caído, caído del cielo, caído de la eternidad, caído y desechado por Dios y expulsado del reino eterno de la luz. Al caer como un ángel caído, cayó mucho más abajo, haciendo caer a la humanidad. Y luego Dios le dijo a Lucifer, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahí Dios maldice a la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Apocalipsis 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, que es Lucifer, la serpiente antigua, te lleva a lo que pasó en el jardín del Edén, que se llama Diablo y Satanás. Lo conoces como Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles que fueron arrojados juntamente con el enemigo son ángeles que fueron degradados a ángeles caídos, conocidos ya como demonios o malos espíritus. Ellos vienen cayendo y degradándose su naturaleza. Y eso es lo que están haciendo a través de estas personas que están infiltrando esta filosofía a nivel mundial llamada Terrian, donde ellos quieren llevar a una degradación de identidad mundial, donde el ser humano ya no se comporta como un hijo de Dios, como una creación de Dios, como el ser que Dios le dio la autoridad sobre todos los animales del campo, sino que ahora ellos pretenden ser animales y viven como animales y conviven con animales y tienen relaciones íntimas con animales, profesando, dice la palabra en Romanos 1, ser sabios, se hicieron inútiles. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves, las águilas, los faraones. Tenían águilas, mitad águila y mitad humano. Los de Mesopotamia eran mitad un ser y mitad otro, centauro, minotauro, etc. Todos los de Mesopotamia degradaron su identidad, su naturaleza, a tal grado que hubo una mezcla y hubo una combinación entre humanos y caballos, yeguas, burros, etcétera, etcétera, y nació una nueva raza llamada híbrida, o una raza llamada, amados, aquellos que degradaron su naturaleza, incluso con aquellos ángeles que descendieron en el monte Hermón, que habla del libro de Enoch, donde degradaron la humanidad a tal grado que Dios envió el diluvio para destruir a toda la humanidad, porque la genética estaba corrompida, los seres humanos pensaban solamente en el mal, dice la palabra en Génesis capítulo 6, donde te habla de los gigantes, de los giborín, de los nefilín, de los refaitas, de los cananeos, gente que tenían 6 dedos, 24 dedos en total, gente que medían 30 metros, que los seres humanos, por más cosecha que hicieran, no los abastecían, dice el libro de Enoch. Y allá en Números, en el capítulo 13:33, te habla de que los gigantes eran enormes, de grandes estaturas, donde los seres humanos eran comparados como esas pequeñas langostas o esos pequeños saltamontes que nosotros le llamamos. Entonces, amados hermanos, esto ya sucedió en el pasado y lo más increíble es que está sucediendo en pleno 2026. Estos seres humanos que se creen perros, que se creen gatos, que se creen lobos, son el peligro de que Dios va a declarar juicio al mundo. Esto no se está llevando a la venida de Cristo, amados hermanos, y en eso estamos contentos, porque si Cristo viene, todo se va a componer. Dice la palabra que la serpiente le habló a Eva y le dijo, no coma, te han dicho que no comas de este fruto. Bueno, la serpiente hablaba, era un ser lindo, por eso Eva se fascinó con él, por eso tuvieron intimidad y nació Caín,
y también Adán participó y nació Abel. Entonces hubo esta mezcla. El vientre de Eva es la matriz donde las dos semillas fueron insertadas, la semilla del trigo y la semilla de la cizaña en el vientre de Eva. La serpiente engañó a Eva y luego Eva quedó embarazada. Eva quedó embarazada, por eso nació Caín y nació Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín. ¿De quién era Caín? De la serpiente. Entonces la serpiente tuvo intimidad con Eva y nació la primer semilla, fue la semilla de la cizaña. En el vientre nació la cizaña y el trigo. Por eso dice la palabra, déjenlos que crezcan juntos hasta la cosecha, hasta el arrebatamiento. Porque Dios va a lanzar el trigo y la paja se va a tirar en el fuego. Es importante que entiendas que la serpiente tuvo intimidad con Eva y envió la semilla en el vientre de Eva. Adán también, que es hecho a la imagen de Dios, sembró la semilla en el vientre de Eva y nacieron dos simientes, dos genéticas. La genética de la luz, por medio de Abel, Set y todo lo que representa la luz, hasta Cristo. Por eso Cristo es la luz. Yo soy la luz. Él es la simiente que salva. Por eso dice, a nuestro padre Abraham le fue prometida la simiente. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra o toda la familia. ¿En cuál? En la simiente que es a través de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Te habla de que Cristo es la simiente o la semilla de la luz que viene desde Adán. Entonces, para que entiendas esto, Adán, la serpiente y Eva tuvieron intimidad y por eso Eva quedó embarazada. Dice la palabra, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, Génesis 3:15, y la simiente suya te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí lo que está diciendo es que hay trigo y cizaña, ovejas y cabras, luz y tinieblas. Hay dos tipos de linaje, dos tipos de descendencia. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí le está diciendo que Eva se había fascinado con la serpiente y que ella ya no sentía deseo con Adán, sino con la serpiente, porque Satanás se disfrazó como un ángel de luz y engañó a Eva, a tal grado que Eva estaba fascinada. Pues Dios maldijo a Adán, y la maldición de Adán, de Dios hacia Adán, le dijo es, escúchame bien, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, por eso la higuera es maldecida, porque la higuera representa eso que se esconde. Y dice la palabra, y se hicieron delantales, ropa interior. Y oyeron la voz del huerto, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles. Es importante entender Eva y Adán, después de haber fallado, se cubrieron sus partes íntimas. ¿A dónde surgió el pecado? ¿En la boca por comer una manzana? No. En las partes íntimas. Dice la palabra que cosieron hojas y delantales hicieron, porque sentían vergüenza, pero ellos estaban desnudos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, te das cuenta que cuando tú tienes la primera vez relaciones sexuales, se te abre la mente, se te abre el conocimiento y se te abre un mundo ya diferente al que tienes antes de probar. Estás en el mundo de la inocencia y después del mundo después de la inocencia. Entonces Adán y Eva eran inocentes, caminaban desnudos, ya te imaginas los pechos, etcétera. Voy a hablar de esa manera, partes íntimas, porque andaban desnudos. Y el Señor le dice a Adán, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está la clave. Ellos estaban desnudos y se escondieron.
pero siempre estuvieron desnudos. ¿Cuál fue la razón? Después de la intimidad, ellos empezaron a ver el mundo de diferente manera. Y dice la palabra, escúchame bien. Él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, y así viene la sentencia a la mujer, la sentencia al hombre y la sentencia a la serpiente. 3 participaron en un engaño. La serpiente, Eva y Adán. Y los 3, amados hermanos, los 3, ellos degradaron su naturaleza. Aquí hay algo importante y es algo que debes de notar, Max. Algo que debemos de notar es que Dios le había dado dominio. Dios le había dado dominio a Adán sobre todos los animales, incluyendo la serpiente, incluyendo todos, porque Adán era la imagen de Dios en la tierra. Él representaba a Dios en la tierra, pero al permitirse mezclarse con la serpiente, Adán y Eva, ellos se degradaron. Y también la serpiente se degradó aún más. ¿Me explico? La serpiente primero fue un ángel caído y luego una bestia. El primer ser en convertirse en una bestia fue Lucifer. Fue degradando su naturaleza a tal grado que no le importó ser portador de luz en la eternidad o ser un ángel que trabajaba en el reino de la eternidad en la luz. Ahora no solamente venía a crear un reino de las tinieblas, sino que también traía la desgracia al mundo. Y por ende Dios le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la serpiente caminaba, era un ser lindo, era un ser bello, pero llegó un momento en que la serpiente se degradó. Amados hermanos, la palabra serpiente viene de la misma palabra serafines o querubines. Estamos hablando de un tipo angelical de alta jerarquía. Ellos vivían en la eternidad. Satanás, Lucifer, el diablo, etcétera, como se le nombre, él vivía en la eternidad, en el reino de la luz, y cambió su naturaleza de inmortal a un ser mortal, a un ser que va a morir en el lago de fuego. Él va a ser enviado al lago de fuego. Satanás va a morir porque la muerte segunda lo va a atrapar. Él tiene dominio sobre la muerte primera. Lucifer tiene dominio sobre la muerte primera, que es la muerte física. Tenía dominio porque ahora el que tiene las llaves de la vida y la muerte es Cristo. Pero antes de morir Cristo en la cruz, él tenía el dominio sobre la muerte, no sobre la vida. La vida la controla Dios, la muerte la controla Lucifer, la controlaba. Pero Cristo dice, yo tengo en mis manos las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Cristo representa el reino de la luz, el reino de la vida. Y Satanás representa el reino de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, ¿qué significa Lucifer? Para que lo entiendas, en la eternidad era un querubín, cayó a ángel caído, y de ángel caído cayó a una bestia. Fue degradado completamente. O sea, Lucifer, un ser lindo, bello, cayó de ángel de luz a ángel de las tinieblas, a ángel de oscuridad, a ángel de la muerte, y luego fue degradado aún más cuando hizo caer a Adán y Eva. Por eso el primer terrián o el primer ser terrián es Lucifer, porque Dios lo convirtió en una bestia, porque él caminaba, la serpiente caminaba, y dice la palabra que la serpiente ya después se arrastraba, lo bajaron de la eternidad, lo bajaron del segundo cielo a arrastrarse en la tierra,
y a vivir en esta cárcel tridimensional donde Lucifer ya no va a poder salir de esta casa llamada tierra, porque aquí será la sentencia para Lucifer y para todos los que se rebelen en contra al evangelio de Cristo y en contra a la voluntad de Dios. Por eso el arrebatamiento es la llevada de los hijos de la luz, y la ira y los juicios de Dios es a aquellos que son desobedientes y rebeldes, que se unieron a los terrianos, a Lucifer y a la bestia y a todo lo que tiene que ver con el reino de la oscuridad. El primer terrián es Lucifer. Dice la palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí tienes la clave. Hay una simiente de serpiente y una simiente de la mujer, que es a través de Cristo y a través de Adán. El primer Adán es aquel que cayó, y el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, es el que nos da la vida eterna. Aquel nos trajo la muerte y Cristo nos trae la vida. Cristo es el segundo Adán que nos da la vida, la resurrección. El primer Adán trajo la muerte. Después de haber pecado, la paga del pecado es muerte. El segundo Adán trae la vida eterna, que es a través de su sacrificio, de su muerte también. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se lo dice? A la serpiente. La serpiente iba a tener una enemistad. La enemistad es Cristo, lo venció en la cruz. Dice la palabra, Colosenses 2:14, dice la palabra: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Después de Cristo se entendió que habían demonios, que habían malos espíritus, que había gente poseída, que habían terrianos que caminaban como animales. El endemoniado gadareno era uno de ellos. El endemoniado gadareno era un terriano. Se tiraba a los sepulcros, decía en su mente que él era un muerto, se tiraba al fuego, se tiraba al agua. O sea, así están en estos días la filosofía terriana. Son gente poseída por la bestia, gente poseída por el mismo infierno. Y hay que orar para que Dios liberte, así como libertó a el endemoniado gadareno, va a libertar a algunos también. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y la serpiente y Adán, y quedó embarazada. Y hay dos semillas, el trigo y la cizaña, la luz, las tinieblas, ¿qué más? Ovejas y cabras. En el vientre de Eva, Eva significa la matrix. Eva representa el mundo, la cárcel. Por eso cuando nos vienen a llevar a casa es porque nos vienen a liberar de esta esclavitud que es este mundo. Este mundo es una cárcel, si no lo sabías. Es una prisión de alma, de espíritu, una prisión de demonios, una prisión donde Satanás cayó a esta cárcel. Para Satanás esto es una basura. ¿Sí sabías que este mundo para Satanás es una basura? Por eso lo quiere destruir. Cuando cayó primera vez, Satanás destruyó el mundo. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero dice que había oscuridad en el mundo. ¿Qué había ocasionado oscuridad? Lo primero que Dios hace es la luz, sea la luz. Porque cuando hay luz, ya hay ausencia de pecado, ausencia de maldad. Cuando la luz llega a un lugar, ya no existe la maldad. Y la serpiente, ¿qué hizo? Volvió a hacer de las suyas e hizo caer a Adán y Eva. Y ahí empezaron dos linajes, Caín y Abel, Caín y Sed. Los Illuminati, la élite, los rebeldes, la gente que va de acorde a la serpiente, los hijos de Lucifer y los hijos de Dios, lo que te habla en primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, tal cual. El diablo tiene hijos y Dios tiene hijos. El diablo es padre de mentira y Dios es padre de verdad. El diablo es padre de oscuridad y Dios es padre de luz. Entonces, ¿estás entendiendo? Hay dos reinos, hay dos simientes, hay dos semillas. Y eso te lo revela en Génesis 3:15. Pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dice a la serpiente. El linaje significa descendencia, árbol genealógico, hijos de Lucifer, y los hijos de Dios. Y aquí está la clave. Esta te herirá en la cabeza. ¿Sabes a dónde le dio? En la cabeza. A la autoridad, a la muerte.
Cristo la venció en la cruz. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿A dónde te pica una culebra? Siempre en el carcañal. El carcañal. Pero tú, cuando tienes el poder de Cristo, aplastas la cabeza. Aplastas la cabeza del diablo, y el diablo no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, porque dice la palabra que Cristo los venció en la cruz. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Ahí lo clavaron en la cruz, en el carcañal. Pero Cristo le deshizo la cabeza a la serpiente. Por eso les quitó las llaves de la muerte, y Cristo tiene las llaves de la vida y de la muerte. Amado, esta filosofía terriana es una filosofía de bestialismo, de zoofilia, de pedofilia y de todas estas aberraciones que sucedieron ya en el pasado, donde la palabra de Dios te revela en Génesis capítulo 6 de esta mezcla de genética o de linajes, donde hijos de Dios se unieron a hijos de Lucifer y nacieron tremendos monstruos, nacieron seres tremendos. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, aquí te está hablando de ángeles, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas, entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 jubileos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí en Génesis capítulo 6 te revela esta mezcla de terrianos, donde seres humanos se unieron con seres angelicales y nacieron gigantes. Nació una nueva raza llamada los Giborín, los Nefilín, los Refaitas, los cananeos, y esta mezcla humana y angelical trajo el diluvio. Dios sentenció a la humanidad cuando se mezclaron con otras razas. Hoy en día lo están haciendo igual, se están mezclando con animales. Por eso la intención de esta filosofía, podemos llamarle, esta filosofía terriana, es llevarte a la zoofilia, al bestialismo, a la depravación, a la degradación humana. Y esto te está llevando a los juicios de Dios. Y estamos así de los juicios de Dios, porque estos seres humanos se están convirtiendo en animales. Sucedió en Génesis 6 y nacieron gigantes. Y estos gigantes eran enormes. Eran seres tremendamente, amados hermanos, gigantes. Seres que la gente, si lo lee, no lo va a entender. Wow. Pero mira, yo te lo voy a leer. Números capítulo 13 dice, en el versículo, imagínate que las uvas, el racimo de uvas era cargado por 2 seres humanos de guerra. O sea, algo había acontecido. Y hoy en día están haciendo lo mismo, manipulación genética con alimentos, manipulación genética con pollos. Les inyectan para que en 2 meses ya estén listos para la venta. Eso ya está sucediendo en nuestro tiempo. Están inyectando a la carne con hormonas de crecimiento. Están inyectando a los pollos con hormonas de crecimiento. Esto es satánico, esto ya sucedió y vino juicio. No te quepa duda que vienen los juicios de Dios. Dice la palabra, Números capítulo 13, y versículo 23 dice, llegaron hasta el rollo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con racimo de uvas. Y dice la palabra, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos. ¿Estás entendiendo? Eran tremendas uvas. En un palo ponían un racimo, porque los gigantes que vivían ahí no eran hombres normales ni de hombre altura, eran seres de 30 metros. Y los racimos que tú los agarras en un racimo de uva con tu mano, los gigantes agarraban el racimo que cargaban 2 seres humanos,
con las manos, para que tú te des una idea de la altura de los gigantes. Y dice la palabra que los racimos, la granada, todo estaba adulterado en aquella tierra. Esa tierra estaba adulterada, genéticamente modificada. Hoy están modificando el pollo, la carne, los vegetales, todo lo están modificando, amados hermanos, y se llaman ya alimentos transgénicos, alimentos terrianos, por decirlo de una manera. Y esto trae juicios. Dice la palabra, el versículo, lee conmigo, el versículo dice 23 y dice el versículo 31. Mas el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes eran metrópolis. Y dice la palabra, y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran ciudades más grandes que Nueva York, eran ciudades más grandes que Tokio, que Shanghai, que Shenzhen, eran metrópolis. Ciudades fuertes, porque los gigantes eran grandes. Estamos volviendo a lo mismo. Y dice la palabra, Amalek habita en el Neguev, el Eteo, el Jebuseo, etcétera, etcétera. Dice el verso 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Te va a la altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, número 1333, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así le parecíamos a ellos. O sea, un ser humano común era como un saltamonte a la par de un gigante. Entonces los alimentos eran híbridos, eran genéticamente alterados, así como está sucediendo. En 2 meses ya tienen listos los pollos. En 3, 4, 5 meses ya tienen listos los terneros, las vacas. Esto se salió de control. Vienen juicios de Dios porque esta raza teriana ya nos está revelando que viene a gobernar la bestia, que va a gobernar la bestia, porque esta gente representan a la bestia del abismo. Esta gente representan a la bestia del abismo. Lo que le sucedió a Nabucodonosor, que Dios le quitó el corazón de hombre, de ser humano, y le puso un corazón de bestia, y se arrastraba como bestia, y caminaba como bestia. En Daniel capítulo 4, estos seres humanos se están volviendo bestias, así como le sucedió a la serpiente en el jardín, que caminaba, y luego que hablaba, y luego fue degradada a caer a lo más bajo llamado la bestia. Por eso sale del abismo, el abismo está abajo. Y dice la palabra, para el sabio y el entendido el camino es hacia arriba, y para los necios el camino es hacia abajo, a las tinieblas. Hay 2 gobiernos, la luz es arriba, por eso el sol está arriba, por eso las estrellas están arriba, por eso la eternidad está arriba, por eso el Rey de Reyes está en la eternidad arriba, porque el reino de la luz es arriba, pero el reino de la oscuridad es abajo, por eso lo tienes en los pies, el reino de la oscuridad. Todos los días pisas el reino de la oscuridad. Todos los días le estás dando a la cabeza de Lucifer, a la cabeza de la serpiente, al primer ser terriano no humano que se convirtió en bestia. La sentencia en Génesis capítulo 3, la serpiente caminaba, luego la arrastró. La serpiente hablaba y la puso muda. Esta es la sentencia de Dios hacia la serpiente. Por eso el reino de Lucifer está abajo en las tinieblas. Y tú cada día lo pisas. Eso significa que tenemos la autoridad sobre la bestia, sobre los demonios y sobre todos estos seres que salen a hacer que los humanos se pierdan, que pierdan la razón, que pierdan el conocimiento y se vuelvan como animales irracionales. Y hoy pues ya se va a defender a esta gente que ya se están comportando como animales y van a hacer leyes y van a crear leyes para protegerlos de los seres humanos. Esto es importante. Van a decir, es que ellos tienen derecho, así como los gays, las lesbianas, etcétera, etcétera. Ellos tienen derecho, si ellos se quieren sentir un perro, está bien, con tal que no hagan daño. Y van a haber leyes que el que toque una persona de esa va a ir presa. ¿Por qué? Porque estas gentes
se convirtieron ya y degradaron su naturaleza por naturaleza de bestias. Los ángeles caídos degradaron su naturaleza. ¿A dónde está en la Biblia? Dice la palabra, Judas capítulo 1, verso 6, cierro con esto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Eso significa que dejaron de ser ángeles para convertirse en demonios, se degradaron. Y hoy los seres humanos se están convirtiendo en animales y están degradando su naturaleza. Me explico. Y dice la palabra, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, había bestialismo, había zoofilia, pedofilia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios trajo fuego de juicio a Sodoma y Gomorra. Lo que está sucediendo en el mundo, a hombres y mujeres comportándose como animales, va a traer juicio de Dios. Pero antes de los juicios van a aprobar leyes para guardarles a estos. Aquí la pregunta sería, si uno de estas personas se enferma, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Al hospital o a una veterinaria? Porque si se comportan como animal, sería una veterinaria. Si estos seres que se comportan como animales se enferman, hay que llevarlos a una veterinaria, porque hay que darle alimento de animal, croquetas si es perro, carne humana si es león o etcétera. No, esto es un peligro, esto se fregó, amados hermanos. Esto es terrible. Esta gente perdió su identidad, su imagen, la imagen de Dios, porque nosotros somos creación de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y ellos se han degradado, así como los ángeles perdieron la naturaleza angelical a tener una naturaleza caída llamada demonios, malos espíritus. Los seres humanos están abandonando la imagen de Dios, que fuimos creados a imagen de Dios, para hacer la imagen de un animal, dice Romanos capítulo 1, verso 23. Esto es terrible. Si uno se enferma de estos seres que son mitad humano y mitad animal, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Al hospital o a la veterinaria? Si uno de estos ocasiona un daño en algún ser humano natural, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿A una cárcel o a una perrera? Bueno, yo dejo esto, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Gracias por haber estado en este directo. Comparte esta información. El primer ser humano en haberse convertido en Terrian, en mitad humano y mitad animal, se llamaba Nabucodonosor. Y el primer ser angelical que fue convertido a Terrian o a bestia es la serpiente que engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, llamada Lucifer. ¿Dónde está? Apocalipsis capítulo 12, en el versículo te habla de que Satanás se convirtió en una serpiente y se convirtió en una bestia. Lo dice la palabra, por eso en Apocalipsis 13 te habla de dos bestias, la que engañó a Eva y la que está engañando al mundo. Apocalipsis 12 dice, verso 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A esta gente las tiene engañadas. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué significa? Que Cristo los venció y los arrojó a la tierra, degradándolos a la materia y prisionándolos en este plano tridimensional, en esta cárcel llamada tierra, de almas, de espíritus, de demonios y de ángeles caídos que viven en esta tierra, los cuales fueron degradados a seres de bajo mundo, llamados el inframundo, donde están los duendes, donde están las hadas, donde están los centauros, donde están los demonios, donde están los malos espíritus. En la Biblia se le conoce como Hades, Tártaro, infierno, Seol. Estos seres viven en el inframundo, abajo de la tierra. Por eso dice la palabra
Colosenses, en Filipenses, y voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esto y perdonen que me haya extendido en esto, hermanos. Dice la palabra Colosenses capítulo 2. Dice el versículo, vamos a ver. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos todos. Pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Cristo Jesús nos da, amados hermanos, en Efesios capítulo 2 estaba leyendo, versículo 11 al 13. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 10, y esto es lo que entiendes, entiende esto. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, querubines, serafines, arcángel, ángeles, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hay muchos cielos, en la tierra, seres humanos, animales, etcétera, y debajo de la tierra, el inframundo, donde viven estos seres de la mitología griega, llamados centauros, llamados duendes, llamados sirenas, etcétera, etcétera, que son manipulaciones que han ocurrido en el pasado y que siguen ocasionando otro daño irreversible que trae los juicios de Dios a esta tierra. Estas personas que se comportan como animales, nos está hablando a gritos la palabra de que la bestia está por emerger del abismo, porque esta gente está representando a la bestia. Esta gente está representando la degradación humana y angelical que se están manifestando ya los demonios y los malos espíritus a través de estas personas para mostrar que ya no son seres humanos, que son seres que ya no tienen identidad, que ya no tienen moral, que ya no tienen moral, identidad, no tienen absolutamente la imagen de Dios. Padre amado, vengo orando por estas personas, Padre, así como tú libertaste al endemoniado gadareno, liberta, Padre, a estas personas que han caído en lo más bajo, Padre. Te pido, Padre, que todas las personas del mundo, que Lucifer, que el Señor lo reprenda, está cambiando las mentes y distorsionando la identidad de ellos. Padre, reprende todo plan del diablo, toda estrategia del diablo, y que sea avergonzada las tinieblas, y así como aquel endemoniado que se tiraba al fuego, al agua, y aquellos demonios se metieron en los cerdos, Padre, que esta gente sea libre de esos pensamientos que lo llevan a las pasiones más bajas y terribles de depravación, de zoofilia, de pedofilia, de canibalismo. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos rompiendo estas barreras, Padre amado, que el enemigo ha puesto, estas mentalidades diferentes, Padre, a la mentalidad que tenemos que tener, que es a través de Cristo, una mente nueva, una mente restaurada, dice la palabra, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, Padre. Venimos reprendiendo toda obra del diablo y toda cadena, Padre, que ha atado a esta gente y que le ha cambiado su mente y se ha distorsionado su mente y su imagen y su identidad. Sea, Padre, destruida, Padre, esta obra del diablo, y sea libre la gente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados.